Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el profesor John Mearsheimer de la Universidad de Chicago y el profesor Sergei Karaganov, jefe del Consejo de Política Exterior y de Defensa y también exasesor de Gorbachev, Yeltsin, así como del presidente Putin. Así que gracias a ambos por regresar al programa. El tema de hoy, sin embargo, es Rusia restaurando su disuasión, ya que esto se está convirtiendo en un tema clave. En los últimos 4 años sabemos que la OTAN ha incrementado gradualmente su participación en la guerra. Desde el envío de tanques, artillería, HIMARS F-16 que en su momento Biden advirtió que significaría. La Tercera Guerra Mundial, luego misiles de largo alcance, drones y el siguiente paso o el nuevo paso ahora parece haber sido ataques desde el territorio de la OTAN. Supongo que en cada paso de esta escalera de escalada parece que la OTAN podría volverse más audaz. Y seguro de que Rusia no responderá mientras que al mismo tiempo en cada paso. Sabemos que más presión se ejerce sobre el Kremlin para retaliar, así que parece que nos dirigimos hacia un lugar muy peligroso. Y de nuevo, pensé que un buen lugar para empezar sería cómo interpretas la situación. ¿Y cuán lejos puede llegar esto antes de que algo salga terriblemente mal? Pasamos primero el balón a ti, John. John, creo que sería mejor empezar con Sergei Glenn porque él es realmente el motor. Fuerza detrás de este discurso. No lo soy. Estoy más que dispuesto a participar y participar, por supuesto. Pero creo que deberíamos empezar con Sergei. Sí, probablemente es una buena decisión. Debería haber puesto. En el contexto también que el profesor Karaganov es considerado, sí, posiblemente el más influyente. Influyente en Moscú en términos de convencer a Putin y al Kremlin de cambiar el nuclear. Doctrina de Rusia. Así que sí, creo que probablemente es apropiado que empecemos contigo, Sergei. Gracias. Pero por supuesto John podría haber comenzado. El problema no es tan simple, no estoy usando. Usando armas nucleares, quiero decir, y fortaleciendo a los terroristas, etc. Hace aproximadamente 15 o 17 años, el mundo ha entrado en el periodo más peligroso de su historia. Cuando todo está cambiando porque las placas tectónicas bajo el sistema anterior se han desplazado. Así que la pregunta no es solo terminar la guerra entre Rusia y Europa en Ucrania por amenaza de uso de armas nucleares o no uso de armas nucleares, etcétera, etcétera. La pregunta es que estamos ante varias décadas de guerras y durante unos 60 o 70 años. Después del final de la última guerra devastadora, la Segunda Guerra Mundial, tenemos una llegada de armas nucleares que creo han sido enviadas a nosotros por el Todopoderoso. Pero por supuesto a través de las manos de Oppenheimer y Fermi. Korolev y Sakharov nos abstuvimos de preocuparnos el uno al otro, pero ahora estamos comenzando. ¿Y cuál es el? La pregunta más pertinente es que estamos al principio de la guerra mundial. Esta guerra está comenzando. En todos los frentes. 1. El principal motor de esta guerra es el contraataque o venganza, como se puede llamar por parte de Occidente, que está perdiendo sus posiciones superiores en el mundo. Sistema que había estado dando durante aproximadamente 500 años que le dio la posibilidad de desviar. Producto Nacional Bruto Mundial U para imponer esta cultural UMU. Puntos de vista políticos y sistema. Pero ahora estamos en un momento muy, de nuevo, que comenzó exactamente desde mi punto de vista a mediados de los 2000.
Hablamos de eso cuando nos conocimos, pero ahora nos estamos acercando cada vez más a... Fueron una cadena de conflictos que no tenemos un instrumento para detener hasta que terminen en una guerra total. Guerra. Y por eso quiero decir hace unos años, no solo por la guerra de Rusia con Europa o con el oeste y Ucrania, planteé el tema de restaurar la viabilidad de los retornos nucleares. No se trata solo de Rusia, no se trata de Rusia, Occidente, etc. Se trata de sobre salvar el mundo, la humanidad y de su patrón habitual, que en este momento. Solía ser suicida, pero la coyuntura se está volviendo aún más suicida, especialmente por parte del oeste perdedor. Pero no es solo el oeste. Tenemos que restaurar todo tipo de sistemas de disuasión, de diálogos, de reglas que han sido desechados. Durante exactamente los últimos varios años, cuando un presidente de un país importante está amenazando cada día para matar líderes de otro país. Eso ha sido incluso imposible durante los tiempos de la mesa, pero ahí es donde estamos. Por eso creo que es importante para nosotros, la comunidad intelectual y la ciencia política. Y ciudadanos responsables para restaurar el miedo que nos ha mantenido de guerrear entre nosotros. Durante aproximadamente 70 años, especialmente en Europa, que ha sido la encarnación y la fuente de todo. Guerras importantes, y lamento que seas europeo, de la mayoría de las cosas malvadas en la historia de la humanidad. Sociedad incluyendo colonialismo, incluyendo racismo, incluyendo genocidios en serie. Pero no soy anti-europeo. Creo que tenemos que pensar en cómo podríamos vivir a través de este periodo de muy peligroso tumulto. Y este periodo comenzó, como dije, a mediados de los 2000 y se está desenvuelto. Sí, me gustaría intervenir y ofrecer mi interpretación de los eventos desde el principio. De la Guerra Fría y construir sobre lo que dijo Sergei. Si regresas a la Guerra Fría, tenías esta competencia de seguridad increíblemente intensa y hostil. Entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que la situación que vemos hoy, que Sergei estaba describiendo, no es tan diferente que lo que vimos durante la Guerra Fría. Pero lo que sucedió a lo largo de la Guerra Fría, a medida que ambos lados desarrollaron arsenales nucleares y pensaron en diferentes formas de usarlos, creo que todos llegaron a darse cuenta de que una guerra nuclear sería catastrófica. Y por lo tanto, ambas partes tenían que ser extremadamente cuidadosas en términos de cómo se trataban entre sí. Se trazaron muchas líneas rojas. Todos entendimos esas líneas rojas y no las cruzamos. Por ejemplo, cuando los soviéticos entraron en Hungría en 56 y luego en Checoslovaquia en 68, Occidente no hizo nada. Y por buenas razones estratégicas. Y en la última década o dos de la Guerra Fría, creo que habíamos establecido todas las reglas del camino. Y habíamos entendido, llegamos a entender dónde estaban las líneas rojas, lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Entonces la Guerra Fría termina. Y por supuesto, Rusia una vez más se convierte en una gran potencia, en mi opinión, aproximadamente alrededor de 2017.
Y luego estalla la guerra en Ucrania en febrero de 2022, y debo decir que me he sorprendido por la medida en que las personas en Occidente parecen. He olvidado que vivimos en un mundo muy peligroso debido a la presencia de armas nucleares. Y esas líneas rojas que se establecieron en la Guerra Fría de muchas maneras importantes parecen haber desaparecido, para mi asombro. Y los dos ejemplos a los que me gusta señalar que destacan la medida en que creo que las cosas han cambiado entre el mundo en el que vivimos ahora y la Guerra Fría son: la invasión de Ucrania en agosto de 2024 de la región de Kursk de la madre Rusia. Rusia. Pensar que un aliado americano, Ucrania, que está respaldado y apoyado por los Estados Unidos. Sería permitido invadir Ucrania, y luego asistiríamos a los ucranianos en la conducción de. Esa operación era impensable durante la Guerra Fría. La idea de que un aliado americano o los Unidos. Estados Unidos mismo invadiría la Unión Soviética. Era impensable porque la soviética. La Unión tenía un enorme arsenal nuclear, y al invadir la Unión Soviética estabas amenazando su supervivencia. Lo mismo es cierto con respecto a Ucrania invadiendo Kursk. Esto es solo algo. Eso no debería hacerse cuando se trata de un adversario, que es Rusia en este caso, que tiene armas nucleares. Y luego el otro ejemplo, por supuesto, es el próximo año en 2025. Los ucranianos atacaron una pierna de la tríada nuclear estratégica de Rusia. Esto también era impensable durante la Guerra Fría. Él simplemente nunca habría atacado la tríada nuclear estratégica de Rusia. O disculpa, de la Unión Soviética en el caso de la Guerra Fría. Pero sucedió. Y los Estados Unidos, no creo que los Estados Unidos supieran que iba a suceder, pero los Estados Unidos no lo criticaron en absoluto. Y esto solo me dice que Occidente piensa que puede pujar a los rusos y que no hay líneas rojas serias allí. Ahí. Y mi comprensión de la historia es si estás hablando de la Unión Soviética o de cualquier otro. Gran poder, tienes que tener mucho cuidado de no acorralar a ese país. Y eso es. Especial verdad cuando ese país tiene muchas armas nucleares que puede usar en tu contra. Pero por alguna razón, la gente en Occidente parece haber olvidado las lecciones que aprendimos durante la Guerra Fría. Y solo para ir a un nivel más general sobre este tema, creo que sí va. De vuelta justo antes de que comenzara la guerra en Ucrania, por supuesto comenzó el 24 de febrero de 2022. Pero si miras los 2 o 3 meses antes de que comenzara la guerra y luego cómo los Estados Unidos. Los estados se comportaron después de que comenzó la guerra, me parece muy claro que lo que nosotros, Occidente, era interesado en hacer fue sacar a Rusia de las filas de las grandes potencias. Creo que Occidente. Pensé que al usar sanciones económicas podríamos llevar a los rusos a sus rodillas y al apoyar el ejército ucraniano en el campo de batalla, podríamos derrotar a los rusos en esa guerra. Y la combinación de sanciones y los éxitos del ejército ucraniano en efecto sacarían a Rusia de la rangos de las grandes potencias. Pensé en ese momento que esta era una forma extremadamente peligrosa, pensando en cómo lidiar con los rusos. De nuevo, estás amenazando la supervivencia de un país que tiene muchas armas nucleares, y cuando los países, grandes potencias, se desesperan, perseguirán estrategias notablemente arriesgadas. Y creo que en el caso ruso, eso habría significado usar armas nucleares. Pero no parecíamos preocuparnos por eso. Pensamos que podríamos empujar a los rusos, derribarlos, fuera de las filas de las grandes potencias y salir con la suya. Así que en realidad estoy bastante sorprendido por lo que ha sucedido entre el pensamiento occidental en la Guerra Fría y el pensamiento occidental hoy. Y encuentro que es una situación muy perturbadora.
Mi interpretación, sin embargo, es que durante más de 4 años hemos visto esto. Renegociación de las reglas de la guerra por poder y con este incrementalismo sigiloso todo el tiempo. Pero parece que parte de las razones por las que hay tal disposición a escalar también es porque esta guerra por poder está ocurriendo en un momento en que hay un cambio en el orden mundial. Es decir, el mundo está siendo arrastrado entre la unipolaridad y la multipolaridad, en la que las grandes potencias están dispuestas a asumir inmensos riesgos, dado que a menudo se define como un juego de todo o nada. Juego. Pero, ¿dónde estamos ahora? ¿Cuáles son las opciones de Rusia? Porque hemos llegado a un nivel ahora, donde, como vimos la semana pasada en el ataque a San Petersburgo, parece que no hay restricciones. Más. Entonces, ¿qué hace Rusia en este momento? Restablece la disuasión y sí lo hace. ¿Cómo y cuáles serían las consecuencias? Estoy criticando a grandes rasgos a los míos. Propio élite y mi gobierno por ser irresponsables y por buenas razones deberíamos y debemos. Restaurar la disuasión, no solo porque tenemos que detener esta fea guerra que, por cierto, Glenn, no se empezó en 2022, se empezó en 1994 y hablé con la mayoría de los líderes. Y no al presidente de los Estados Unidos y a muchos otros líderes europeos diciendo que la expansión de la OTAN llevaría a la guerra. Y eso sucedió. El problema es mucho más profundo. Como he dicho, tenemos que restaurar el miedo a la disuasión nuclear, y ese es el miedo a Dios. En cuanto a las políticas rusas, creo que no son correctas. En principio tendería a discrepar con John y muchos otros porque he sido un estudiante de estrategia nuclear durante unos 50 años. Quiero decir, somos viejos 45. ¿Y si Rusia? USA, Dios no lo quiera, armas nucleares en Europa después, por supuesto ciertos pasos, ya sea escalación que ya estamos tomando ahora, como saben, estamos al final, quiero decir, colocando un nuclear. Cabezas nucleares U de los U de sus almacenes U a sus misiles y U a otros vehículos de entrega. Vehículos, si los usamos, ganaríamos la guerra. Pero eso sería un terrible desastre moral. Y esa es la única razón, creo, por la que el presidente Putin o un presidente Putin está dudando. Porque, quiero decir desde el punto de vista de una persona como yo, y estamos haciendo todo. Tipos de escenarios. Ganar una guerra en Europa es fácil, pero es un terrible pecado moral. Y también abre la caja de Pandora, porque entonces todo el mundo comenzaría a usar todo tipo de armas de destrucción masiva. Y ya hemos abierto muchas cajas de Pandora durante los últimos años, cuando los países atacan abiertamente entre sí e incluso, como he dicho, están pidiendo la eliminación de líderes de otros países y amenazándolos abiertamente. Eso era imposible, no solo durante la Guerra Fría, eso era imposible incluso durante la tribal. Veces. Lo que están haciendo nuestros socios estadounidenses es impensable, no en términos de la Guerra Fría, sino amenazante.
Matar a líderes de un país soberano por cualquier razón, especialmente por razones falsas. Razones. Es algo que no ha sucedido en la historia de la humanidad. Hubo, por supuesto, episodios feos. Pero ahora estamos nuevamente psicológica y moralmente en un ambiente diferente. Y por eso estoy tan alarmado, y por eso le estoy diciendo a mis colegas y a mis líderes, es que no solo es nuestra responsabilidad hacia la seguridad de nuestro país y así mientras nuestro país sigue teniendo esto. Derramamiento de sangre, pero también es nuestra responsabilidad como un gran país, detener el deslizamiento hacia la falta de reglas. Mundo con muchas armas modernas y no estamos ganando, estamos hablando sobre armas nucleares, pero ya tenemos otras armas de casi destrucción masiva. Esperé con John y contigo hablando sobre armas biotecnológicas que ya existen. Sobre armas cibernéticas, que ya existen. Pero incluso la revolución de los drones está de alguna manera. Un camino hacia algún tipo de una nueva guerra de destrucción masiva, donde todos podrían defenderse. Tenemos que detener esa caída. Para eso, tenemos que superar algunas de las ideas que hemos heredado de ese anterior. Punto. Una de las ideas es que la guerra nuclear no es ganable. Es ganable, pero Dios no lo quiera. Si comienza, inevitablemente llevará a una guerra total. Intercambio nuclear. No. Pero si esta serie de conflictos sangrientos continúa, terminaremos en un atolladero. Por eso estoy insistiendo en restaurar la validez del seguro nuclear, pero no solo. También es la validez del pensamiento sensato entre los líderes del mundo, que ahora es ausente o casi ausente. Si puedo intervenir, Glenn, y responder al uso de la palabra ganar de Sergei al hablar sobre una guerra nuclear, y solo ofrecer mis observaciones, y luego hacer que Sergei diga lo que piensa sobre mi perspectiva en esto. Creo que es imposible ganar una guerra nuclear si hablas de que ambos lados participen en una lucha total con sus inventarios nucleares. No creo que nadie gane esa guerra. Creo que todos terminamos siendo vaporizados. Simplemente tenemos demasiadas armas nucleares y son armas de destrucción masiva. Así que no creo que, si ya sabes, la OTAN y Rusia se involucraran en un conflicto a gran escala. Guerra nuclear, habría un ganador. Creo que no habría nada más que perdedores. Y la forma en que pienso sobre las armas nucleares y usarlas de una manera que sea muy efectiva. Cuadrados con la forma en que leo tus varios artículos sobre el tema. Y eso es lo que los rusos harían. Usarían un puñado de armas nucleares en Occidente o contra objetivos occidentales, todo con el propósito de señalar cuán seria era Rusia acerca de restablecer la disuasión.
y de hecho, para usar la terminología de Thomas Schelling, poniendo a ambos lados en la pendiente resbaladiza hacia el olvido. En otras palabras, los rusos no usarían armas nucleares para ganar una victoria militar. Sería el mero uso de armas nucleares por parte de los rusos lo que asustaría a los vivos. La luz del día fuera de todos en Europa y les haría pensar seriamente sobre lo que está. Sucediendo aquí. En esencia, los rusos estarían empujando a los europeos y a los estadounidenses a centrar su mentes en lo que está sucediendo aquí. Y la creencia es que si se usara un pequeño número de armas nucleares y no estuviéramos hablando de un intercambio a gran escala, pero la posibilidad de un intercambio a gran escala estaba presente. El oeste haría grandes esfuerzos para retroceder y asegurarse de que esto nunca sucediera. Y en cierto sentido, los rusos establecerían o restablecerían la disuasión utilizando este pequeño número de armas nucleares. Y en cierto sentido, Sergei, las palabras que solíamos usar durante la Guerra Fría con respecto a este escenario es que no ganarías la guerra nuclear, ¿verdad?, en el campo de batalla o en términos de un intercambio nuclear estratégico. No había forma de ganar un conflicto real. Pero lo que haría sería coaccionar a la otra parte para que cambiara su comportamiento. Respeta tu línea roja o detén las fuerzas atacantes debido a la amenaza de escalada nuclear. En otras palabras, en el escenario que describes, lo que realmente está en el corazón de ello es la amenaza. De escalación nuclear estás diciendo usar un puñado de armas nucleares y todos entonces entiendan que la amenaza de escalada nuclear es realmente presente y peligrosa, y por lo tanto los Estados Unidos. Los estados y los europeos se retirarán y respetarán la línea roja de Rusia, pero es la amenaza de escalada. No es la escalada en sí, porque si obtienes escalada y obtienes la guerra termonuclear general, todos nosotros nos vaporizaríamos y nadie quiere eso. Así que te leo que tienes una visión mucho más limitada sobre cómo Rusia podría usar armas nucleares. Para coaccionar a Occidente. Y estamos hablando de coerción aquí. Estás logrando que Occidente cambie su forma de pensar sobre la disuasión en relación con Rusia. Y no se trata de ganar en el sentido de que tendrías un intercambio nuclear a gran escala entre los dos lados. ¿Cuál es tu percepción de lo que estoy diciendo? Bueno, quiero decir, estoy de acuerdo. Sin embargo, estoy pensando en términos muy prácticos, aunque odio la idea. La idea de que he vuelto nuevamente a los días de mi juventud, cuando estaba en el junto. Contigo. Pero en ese momento no éramos amigos en todas estas teorías y escenarios. Como he dicho, sí, Dios no lo quiera, esta guerra continúa, porque es por Occidente para todo tipo. De razones, y Rusia llegaría a la conclusión de que es sin sentido gastar las vidas de nuestros mejores hombres. Deberíamos escalar. Y si la región, por supuesto, quiero decir, hay varias letras. Ya algunas de las letras tienen. Ya ha pasado, tenemos varios. Así que ahora tenemos 25 líderes, y mucho menos que en anteriores.
teorías. Pero primero, por supuesto, habría ataques a objetivos militares o simbólicos valiosos. En Europa, y no quiero eso. Entonces, si hay una respuesta, la respuesta será nuclear limitada. Huelga. Entonces Rusia ganaría. Nadie se atrevería a atacar suelo ruso, pero nosotros que sentirnos pecadores. Y esa es la razón principal por la que pienso que yo mismo, personas como yo y creo que el presidente Putin se está absteniendo de usar armas nucleares. Creo que si decidimos hacer eso, es una estrategia absolutamente ganable. Los Estados Unidos nunca responderían, como sabes. Y los europeos no sirven para nada. Cuanto más que si son franceses, por supuesto, ahora están casi locos, o los británicos intentarían. A insano. Eso significa la evaporación inmediata de sus naciones. Pero no quiero que eso suceda nunca. Pero como he dicho, quiero decir, el umbral no se trata de ilimitado, etcétera, etcétera, guerra. Se trata de, quiero decir, cruzar ciertas barreras morales primero. En segundo lugar, si usamos armas nucleares y ganamos. Y debo asegurarle que Zita ganaría porque eso sería una victoria entonces todos en. El mundo y hay muchos países que ya tienen armas nucleares, hay varios que adquirirá armas nucleares, las estará utilizando y entraremos en lo absolutamente diferente. Mundo diferente, porque antes, con estos mitos que hemos creado que la guerra nuclear. Es impensable que llevara a la inmediata termonuclear global y evaporación. Problema con la humanidad no lo es, pero tenemos que detenernos en algún lugar antes, porque ahora ya hemos varias potencias nucleares, tendremos 2 o 3, y creo que deberíamos tener 2 o 3 más. Pero si tenemos 2 o 3 más, tenemos que restaurar la validez de la disuasión nuclear. Y si usamos armas nucleares de manera limitada y ganamos, eso socavaría. Mente, este miedo que hemos instalado en nosotros mismos. Y participé en este proceso alrededor de los 70s. Por supuesto, ¿recuerdas estas ideas sobre el invierno nuclear, sobre la infraestructura global? Instalamos estas teorías porque queríamos prevenir otra guerra mundial, pero tiene estatus. Y esa es la razón por la que estoy pensando en restaurar la validez de la disuasión nuclear, con suerte. Antes de que se utilicen armas nucleares. Glenn, ¿puedo hacerle a Sergei 2 preguntas? Sí, adelante. Así que Sergei, quiero ser claro aquí. Básicamente estás diciendo que si Rusia llegara a usar armas nucleares, ataque nuclear limitado en Europa, los europeos y los Estados Unidos, simplemente no responderían de la misma manera. Aceptarían el hecho de que no es posible atacar Rusia con armas nucleares. Y también cambiarían su comportamiento en el sentido de que ellos ahora entendería qué es la línea roja o la disuasión sería restaurada desde el lado ruso. Así que ese es tu argumento. Así que no imaginas pelear una guerra nuclear. ¿Crees que sí?
Rusia usa armas nucleares, Occidente se someterá. Así que esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es... Oh, adelante. ¿Por qué no respondes eso? Y luego rápidamente haré la segunda pregunta. El oeste es diferente. Había un país y ese es el país de tu país y ese es los Estados Unidos. Estados. Ese es el único país que respondería o atacaría a Rusia, pero nunca desde entonces. Mediados de los años 50, Estados Unidos, y estoy bastante seguro de eso, pensó en atacar a Rusia. Rusia, Unión Soviética, con armas nucleares, excepto a pesar de todas estas teorías que hemos estado jugando con durante este periodo, porque era impensable que los Unidos, los Estados atacarán a Rusia o era impensable que Rusia, la Unión Soviética, atacara a los Estados Unidos. En cuanto a Europa, quiero decir, los europeos estaban más o menos en el mismo estado de ánimo en el que solíamos estar. Pero desafortunadamente, su nivel de las élites ha deteriorado al nivel de Mises. Y por eso es peligroso. Por supuesto, hay una razón. Y un loco, entre comillas, presidente de un país nuclear usa 2 o 3 ojivas contra Rusia. Eso significaría la evaporación de varios países europeos de inmediato. Pero tenemos que persuadirlo, etcétera, de que eso nunca debería suceder. Y por eso es absolutamente impensable llevar a cabo una guerra contra de nuevo en Europa. Que es la fuente de todo mal en la sociedad humana, y está regresando a lo suyo sangriento. Otras palabras. Por supuesto, estoy diciendo que a pesar de que soy europeo, aunque por supuesto estoy en una tierra estratégica, particularmente sabia emigración y rusa. No deberíamos terminar con la civilización europea porque es parte de nosotros, pero si los europeos continúan con eso, se terminarán ellos mismos, y eso es en términos de planes operativos, es decir, factible. Pero una persona como yo, mis amigos o mí, los nietos se sentirían pecadores para el resto del mundo, todo su vivo. Por eso estoy diciendo que no deberíamos usar armas nucleares, pero deberíamos amenazar. Usarlos y estar listos para usarlos, porque de lo contrario correríamos él. El impulso continuo del mundo hacia guerras interminables e ineludiblemente termonucleares globales. Guerra, quiero decir, durante digamos un par de décadas. Y pensando en la historia, Estados Unidos nunca respondería, como sabes, con seguridad. Y en principio, los escenarios son muy obvios. Pero de nuevo, y aún más que por supuesto, sabemos que en Hiroshima menos personas fueron asesinadas que en Dresde o Colonia. Pero hemos traído a nuestras mentes y nuestras almas el miedo a estas armas y el miedo al infierno. No deberíamos usar este miedo al infierno para restaurar el miedo al infierno. Porque nuestros, al menos europeos, socios han perdido el miedo a la salud.
Pero no estoy especialmente asustado por la posibilidad de una escalada nuclear entre Rusia y los Estados Unidos si tenemos que usar armas nucleares en Europa. Pero Dios lo prohíba. Sí, creo que tienes razón. Quiero decir, nunca se puede decir con absoluta certeza, pero creo que tienes razón en que si se utilizaran un número limitado de armas nucleares en objetivos europeos, Estados Unidos debería no usar armas nucleares para retaliar contra Rusia. Y ciertamente los europeos tampoco lo harían. Quiero decir, estamos hablando de los franceses y los británicos aquí. No van a usar sus armas nucleares contra Rusia. Pero esto plantea una pregunta realmente grande en mi mente. Esta es mi segunda pregunta para ti. ¿Qué pasa con los alemanes? Alemania no tiene armas nucleares propias. Está físicamente mucho más cerca de Rusia que de Gran Bretaña o Francia, y sin duda de los Estados Unidos. ¿Y si el escenario que describes tuviera lugar donde Rusia usara un puñado de armas nucleares en, digamos, Europa del Este, no incentivaría esto a los alemanes para obtener un gran arsenal nuclear propio? Y de hecho estabas diciendo antes, cuando estabas hablando, que si Rusia usara armas nucleares, crearía todo tipo de incentivos para la proliferación, e incluso para el uso nuclear en todo el mundo, lo cual lamento decir que probablemente sea cierto. Pero esta lógica que estabas escupiendo se aplica a Alemania, y dado lo que sucedió el 22 de junio de 1941, corriendo hasta el 9 de mayo de 1945, Alemania tiene un lugar especial en la mente de personas como tú y personas en Rusia más generalmente. Y la pregunta es, ¿qué pasa si los alemanes deciden que necesitan armas nucleares? Porque las armas nucleares son el último disuasivo y ya no pueden depender de los Estados Unidos. Es un mundo de autoayuda, así que tienen que salir y conseguir armas nucleares. ¿Dónde deja eso a Rusia? Bueno, estoy escribiendo en mi artículo publicado, pero por supuesto también estoy usando este argumento. En nuestro debate interno. Alemania es la amenaza, la peor amenaza para el mundo en la historia humana, junto con Japón. Japón. Nunca se permitiría usar armas nucleares. Si siquiera lo intentan, deberían ser absolutamente evaporado de la faz de la Tierra. Y estamos enviando las señales a nuestro socios alemanes. Con suerte volverán a la razón porque sus élites son volviéndose tan analfabetos y tan irresponsables que son realmente extraños. Pero Alemania nunca deberían acercarse. Si se acercan, los alemanes deberían ser evaporados de su cara del mundo, así como Japón. Estamos hablando de eso con nuestros amigos y aliados chinos, porque ellos han pensado. Esta terrible guerra que desangró a la humanidad, que demostró que las cosas impensables son pensables. Así que, sí, cuando, y espero que nunca suceda, Rusia tendría que usar el primero. Misiles de fuerza convencional y luego misiles nucleares. El objetivo principal no estaría solo en Rumania o Polonia, Dios no lo quiera, estaría en Alemania. Y Alemania sufriría primero, y deberían entender eso. Porque han desatado 2 guerras mundiales en una generación. Y nunca deberían ser perdonados por eso. Nosotros los rusos, porque somos generosos. Casi los he perdonado. Nunca, porque se están volviendo revanchistas.
y por eso si se acercan deberían ser eliminados. Quien espero que nunca suceda, porque conozco la cultura alemana, conozco la contribución de Schule, Goethe, Beethoven y otros en nuestra cultura común. Y por supuesto, sé que los alemanes han contribuido mucho a la cultura rusa y a la civilización rusa. Pero si se acercan deberían ser eliminados, y eso es todo. Me dirigiré a Tiglen. Sí, hay un poco de congelación ahí en el video. Bueno, iba a preguntar, ¿cómo esperas que se desarrolle la guerra aquí, sin embargo? Porque como señaló el profesor Kragner, si ellos suben por la escalera de escalada, es decir, los rusos al retaliar. Asumiría que el primer paso en esta escalera de escalada serían las armas convencionales. Así que no vamos a ver un ataque nuclear mañana. Mañana, pero es pero digamos que se usarían drones o misiles convencionales para golpear objetivo europeo, ya sea Letonia o sea Alemania, Ya sabes, una vez que Rusia represalí contra Europa. Sabes que entonces el control de escalada es simplemente una ilusión porque la suposición sería que los europeos serían advertidos de que se mantuvieran al margen. Se verían obligados a respetar las líneas rojas de Rusia. Pero esto asume una respuesta racional. Y como tú y yo hemos hablado extensamente en el pasado, es que la racionalidad y el instinto de autopreservación parecen estar en escasez en este momento en Europa. ¿Cómo imaginas que funcione esta escalera de escalada? ¿Cómo subiríamos? Bueno, quiero decir, hay dos dimensiones a esto, obviamente, como Sergei ha elucidado en sus varios artículos y en su presentación hoy. Y el primer paso sería usar armas convencionales. Armas. Y me imagino que, y tendría curiosidad por saber qué piensa Sergei, pero yo tendría. Imagina que si Rusia atacara a Europa con armas convencionales, probablemente habría una respuesta convencional por parte de Occidente, en cuyo caso los rusos probablemente entonces usar la opción nuclear como él la describió, y el punto clave allí es que en su historia. Y creo que probablemente tiene razón, no habrá escalada. Su historia es que si los rusos usar un número limitado de armas nucleares dirigidas a objetivos en Europa, en países de la OTAN, países que no habrá represalias en especie. Los Estados Unidos y los europeos no subirán por la escalera de escalada, y de hecho Rusia ganará. Yo interpreto que eso es lo que él quiere decir con ganar, y creo que tiene razón en ese aspecto. Así que creo que si estás en el nivel convencional, hay creo un potencial real, tal vez incluso probabilidad de escalada. En otras palabras, si los rusos atacan con armas convencionales, Occidente utiliza convencionales. Pero una vez que se utilizan armas nucleares en su historia, y creo que tiene razón, no puede. Sé 100% seguro de que no tendrás escalada, pero eso te dice que los rusos están incentivados. Pensar en usar armas nucleares. Si crees que su argumento básico es correcto, entonces la pregunta es, ¿por qué no simplemente usa un puñado de armas nucleares y restablece la disuasión? Bueno, si Rusia... Bueno, supongo que tengo una pregunta doble entonces, es decir, ¿cuánto más? Escalación de la OTAN que crees que Rusia podría tolerar, y si de alguna manera llegaran a la fin de la línea ahora donde no pueden aceptarlo más, solo tiene la opción de disuadir, ya sea utilizando armas convencionales o armas nucleares. Pero como sugieres, las armas convencionales probablemente serían un peldaño muy breve hacia la opción nuclear. Así que si estamos llegando al final de la línea aquí, quiero decir cómo estás viendo la situación. Parece que nos estamos acercando mucho a un desastre. Uno pensaría que habría más discusión entre los políticos europeos o occidentales en general.
donde exactamente esto está yendo, pero no veo nada de eso. Mi gran esperanza, Glenn, es que se preste cada vez más atención al argumento de Sergei. Y más personas en Occidente, por lo tanto, llegan a entender que aumentar la ofensiva aérea con drones y misiles contra Rusia es una receta para el desastre. Desastre. Esperemos que haya una curva de aprendizaje que suba en Occidente y que su mensaje. Y no solo es su mensaje, hay otras personas en Rusia que están haciendo el mismo argumento. Esperemos que ese argumento comience a tener tracción aquí en Occidente. Y no tenemos que seguir este camino porque sería desastroso hacerlo. Pero no sé exactamente qué va a pasar. Y creo que si nos volvemos cada vez más desesperados, a medida que Ucrania pierde en el campo de batalla y adoptamos una estrategia que intensifica la ofensiva aérea contra la madre Rusia. Entonces vamos a poner a los rusos en una posición donde van a pensar seriamente en atacar Europa. Así que cuando escuchas a los líderes europeos decir que se están preparando para la guerra, es decir, ellos piensan, Rusia atacará para 2029, 2030, tienen fechas muy extrañas. No necesariamente los explican, solo se refieren a la inteligencia. ¿Qué tipo de guerra crees que están hablando entonces? Porque ¿creen que Rusia quiere anexar Polonia? Polonia, o lo que tengo curiosidad, ¿qué tipo de guerra creen que se están preparando? Porque sí. Si ellos provocan una respuesta rusa, seguramente no serás, tú sabes que no va a ser una extensión. De lo que estamos viendo en Ucrania, esta gradual, ya sabes, toma de territorio, gradualmente desgastando. Abajo del ejército de los adversarios. Simplemente no puedo imaginar que esto esté controlado en la escalera de escalada. Que iríamos directamente a una opción nuclear. La cuestión es que, cuando hablamos de una guerra mundial, y yo iba a presionar a Sergei sobre esto también, tiene connotaciones de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero la diferencia fundamental entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y donde estamos hoy, es que tenemos armas nucleares hoy. Simplemente no podrías librar una guerra como la Segunda Guerra Mundial en el mundo de hoy, debido a la presencia de armas nucleares. Como le estaba diciendo a Sergei, si tuvieras un intercambio nuclear total, entre Rusia por un lado y los Estados Unidos por el otro lado, no habría ganador. Solo habría perdedores, todos seríamos incinerados. Simplemente no tiene sentido en absoluto. Así que el único tipo de guerra que podrías tener es una guerra limitada. Y esa guerra limitada involucraría simplemente fuerzas convencionales o la limitada. Uso de armas nucleares. Y de nuevo, de eso es de lo que habla Sergei. Él no está hablando de lanzar todo el inventario de armas nucleares rusas y anotar. En un espléndido primer ataque contra los Estados Unidos o la disuasión nuclear británica y francesa. De eso no está hablando. Él está hablando sobre un uso limitado. Cualquier tipo de guerra mundial entre Rusia y los Estados Unidos o Rusia y la OTAN tiene que ser una guerra limitada. No puede parecerse a la Primera Guerra Mundial o a la Segunda Guerra Mundial. Y no veo por nada del mundo de qué están hablando estos líderes europeos cuando. Y ellos hipotetizan una guerra con Rusia. ¿Cómo se ve esa guerra? ¿Sobre qué están luchando? ¿Cómo ganas esa guerra? Simplemente me resulta difícil de entender. También me resulta difícil entender porque no hay evidencia de que Putin quiera esta guerra. Pero de todos modos, no estoy seguro de qué están hablando. Sí, sigo viendo publicaciones en los medios. Bueno, ¿dónde estaban los diferentes militares? Se refieren. A lo que los medios se refieren a alguna inteligencia. Evaluaciones que, bueno, Rusia estará lista para la guerra en 2-3 años, lo que sea. Pero como dijiste, el objetivo nunca se declara. Nunca explicaron, bueno, ¿por qué? ¿Por qué iría Rusia a la guerra? Porque de nuevo, el propósito sería bastante importante. Eso es si ellos, ya sabes, idearon esta opción de que, ya sabes, los rusos van a
Ven y como dije, sabes que marchará sobre París, entonces por supuesto es una guerra muy que se luchará en una manera muy diferente. Sin embargo, si uno reconoce que el objetivo más probable de Rusia en cualquier la guerra con la OTAN ahora sería para restaurar su disuasión, es decir, hacer que la OTAN se aleje de atacar a Rusia a través de Ucrania. Entonces sí, este será un tipo de guerra muy diferente. Este será ser simplemente dar un poderoso aviso a los países de la OTAN, ya sea en forma de convencional o un ataque nuclear, y esperando o asumiendo que esto haría que la OTAN los países retroceden. Pero no está claro para mí cómo se van a preparar para tal guerra, prepararse para un ruso. Huelga para disuadir, deter. ¿Viste alguna otra información sobre cómo imaginan que será esta guerra? ¿Lucharon o cuáles serían los objetivos? No lo hago porque no hay historias plausibles que ellos puede contar sobre cómo se ve la guerra. No es como si Putin hubiera dicho que planea expandirse hacia a este país o a ese país, o tiene un gran plan para recrear el imperio soviético. Y por lo tanto Occidente tiene que comenzar a trazar diferentes maneras de prevenir que eso suceda. Putin nunca ha dicho que tenga interés en conquistar toda Ucrania, mucho menos en restablecer el imperio soviético en Europa del Este. Así que no entiendo cuál es el escenario de amenaza contra el que planeas actuar si eres Occidente. Oeste. Creo que el tema clave aquí es, como estaba discutiendo antes con Sergei, es el cuestión de armas nucleares alemanas. Creo que en el proceso de restablecer o establecer disuasión con Occidente, los rusos terminarán asustando mucho a los alemanes. Los rusos hacen lo que dice Sergei que podría suceder. Esto realmente asustará a los alemanes. Y los alemanes tendrán poderosos incentivos para obtener un disuasivo nuclear propio. Y entonces la pregunta es, ¿quieres preguntarte a ti mismo a dónde lleva eso? Y si escuchas lo que Sergei dijo, es un escenario positivamente aterrador. Así que creo que nos dirigimos a grandes problemas. Como tú y yo hemos dicho en este programa muchas veces antes, eventualmente vamos a conseguir un congelado. Conflicto en toda probabilidad en Ucrania, pero no vamos a vivir felices para siempre. Una vez que obtengas ese conflicto congelado, el potencial de que la guerra en Ucrania comience de nuevo será significativo. Y además, hay todo tipo de otras maneras en las que puedes tener un conflicto en Europa del Este. Europa. Y acabamos de hablar sobre todo el tema nuclear en relación con Alemania, que es algo de lo que no hemos hablado mucho en el pasado, tú y yo, pero que es una amenaza muy real de cara al futuro. Bueno, ¿te sorprende entonces que, como dijo el profesor Karaganov, Alemania sería posiblemente el objetivo más probable de tal ataque para hacer que los europeos se echen atrás? Bueno, debería decir que el profesor Karaganov se fue. Estamos esperando a que regrese. Pero de nuevo, esta es una de las cosas que realmente ha cambiado en los últimos 4 años. Así es como se percibe a Alemania en Rusia. Rusia porque esto fue una de las mejoras de las relaciones entre Alemania y Rusia fue realmente uno de los grandes logros después de la Segunda Guerra Mundial, considerando las cosas horribles que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, y el tipo de lecciones que aprendimos fue, ya saben. Ellos aprendieron de la historia. Ellos arreglaron las cosas. Tuviste líderes como Putin y Schröder, quien ya sabes, su padre murió en el frente oriental. Pero no obstante, sabes, sus descendientes podrían reunirse y arreglar las cosas. Quiero decir, era una especie de historia sobre la esperanza casi. Que esas dos grandes potencias europeas pueden esencialmente superar la historia. Pero ahora, cuando miras a Alemania hoy, todo de lo que están hablando es, ya sabes, guerra con Rusia. Alemania debería ser el ejército más grande. Alemania, cualquier sanción que quieran ser, ya sabes, esencialmente en la vanguardia, ellos se posicionan. A sí mismos de manera muy agresiva y especialmente después de que Trump, ya sabes, reposicionó a los Estados Unidos o comenzó a alejarlo un poco de la guerra y entregar la responsabilidad a los europeos, Alemania realmente.
se convirtió en un estado de primera línea completo y que bueno, supongo que te sorprende la manera. Alemania es ahora aparentemente el país más odiado por el Kremlin. Mira, el problema aquí, Glenn, es que Alemania es potencialmente el país más poderoso en Europa. Y mientras la OTAN estuviera firmemente intacta y el paraguas de seguridad de los Estados Unidos estuviera sobre. Alemania y otros países en Europa, no había mucha amenaza alemana para Rusia. ¿Quieres recordar que cuando termina la Guerra Fría, la Unión Soviética decide que se va a ir? Europa del Este y el Pacto de Varsovia van a ser permitidos disolverse, desaparecer. Pero los soviéticos y luego más tarde los rusos están contentos de permitir que la OTAN permanezca intacta. No quieren la expansión de la OTAN, por supuesto, pero no tienen problema con que la OTAN permanezca en su lugar. Y creo que la razón principal por la que fue así fue porque la OTAN, para decirlo de manera ligera, de manera diferente, la presencia militar estadounidense en Europa resolvió el problema alemán. La seguridad alemana fue básicamente subordinado a la seguridad estadounidense. Y mientras los Estados Unidos estaban en el asiento del conductor y Alemania no estaba en el asiento del conductor, fue fácil para los rusos y los alemanes, para compensar en cierta medida lo que ocurrió entre 1941 y 1945. No completamente de ninguna manera. Pero lo que está sucediendo hoy, como bien sabes, es que la huella militar estadounidense en Europa parece que va a ser significativamente reducida. El futuro de la alianza de la OTAN está en cuestión. Pregunta, y dado que los Estados Unidos tienen que pivotar hacia el este de Asia para lidiar con China y que está profundamente involucrado en esta guerra en el Medio Oriente, los Estados Unidos quieren cambiar la carga para la seguridad europea de sus hombros a los hombros de los europeos. Y el resultado final, esto es que los alemanes se están comportando de una manera más independiente. Y no hace falta decir, dado lo que está sucediendo en Ucrania, si tienes una situación donde al mismo tiempo Alemania está hablando sobre un rearme serio y comenzando a actuar como si estuviera proporcionando su propia seguridad. Eso va a molestar a los rusos hasta el infinito, y creo que ves eso sucediendo ahora. Creo que es muy importante entender que, en toda probabilidad, la relación de América. Europa está experimentando una transformación fundamental. Hubo mucha continuidad entre la Guerra Fría y el momento unipolar. No dejamos Europa, nos quedamos en Europa. La OTAN permaneció intacta. Proporcionamos seguridad para los alemanes. Ese mundo se está yendo, y los alemanes no quiero. Di que hoy están por su cuenta, pero cada vez más parece que los alemanes están por su cuenta. Y cuando los alemanes comiencen a proveer para su propia seguridad, no solo va a asustar a los rusos, va a asustar a los franceses, va a asustar a los británicos y así sucesivamente. Porque Sergei estaba hablando sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Recuerda, no fue solo Rusia o la Unión Soviética la que luchó contra Alemania. También fueron los franceses, los británicos y los estadounidenses. Alemania era un país increíblemente poderoso en esos días. Ya no es tan poderoso, pero en aquellos días era muy poderoso. Si los alemanes no tienen el paraguas de seguridad americano sobre su cabeza, y los alemanes están proporcionando su propia seguridad, y especialmente si están pensando en conseguir armas nucleares, esto va a tener enormes consecuencias. SL, profesor Karagnen quería preguntarle también, ¿cómo los ve incluso si él? Bueno, los países de la OTAN ahora esencialmente se detendrían en la escalera de escalada.
Eso es comenzar a, retroceder estos ataques a Rusia desde el territorio de la OTAN y controlar la situación. ¿Qué tan estable crees que es el status quo actual de todos modos? Porque sobre la guerra en Ucrania, ¿cuánto tiempo está dispuesto Rusia a jugar este juego? Juego porque el objetivo de prolongar la guerra, ya sea deportando a refugiados ucranianos de Europa o encontrar más armas para enviar más dinero. Hay presión en el Kremlin en términos de cambiar su estrategia, porque tengo la impresión de que muchos rusos ahora quieren una mano más dura para poner un final más rápido a esta guerra. Primero que nada, reaccionaré a nuestra discusión anterior. Tengo todo. Stalin fue un gran líder, pero un dictador sangriento, pero también cometió algunos errores geopolíticos. Uno de esos errores fue que detuvo el Plan Magentau, si recuerdo. Desmantelar por Alemania. Alemania nunca debería volver a convertirse en una amenaza para el mundo y Europa. Si se convierte, entonces debería ser castigado. Pero por supuesto admiro la cultura alemana. Tengo muchos amigos en Alemania que ahora tienen prohibido hacerlo. Esa es una pregunta. En cuanto a la cuestión de cuánto tiempo deberíamos tolerar ataques en nuestras ciudades, asesinatos de nuestros civiles. La pregunta es muy simple. No queremos ir muy rápido, más rápido en la escalada, pero hemos comenzado a movernos. Cuando yo, no solo por la guerra rusa con Occidente, ahora con Europa en Ucrania, pongo poner el tema de restaurar la validez del desarme nuclear sobre la mesa varios años. Estaba pensando no solo en esta guerra en Europa, sino en la situación internacional general. Situación. En ese momento fui criticado por muchos de mis competidores. Entendí que porque he estado pensando que la guerra nuclear es difícil. Ahora, por lo que entiendo, estoy criticado en términos generales por la mayoría, la absoluta mayoría de mis compatriotas, por no ser efectivos en persuadir a nuestro gobierno para que utilice la disuasión nuclear en su totalidad. Estoy preocupado por eso porque no quiero cruzar el umbral moral. John Mishima es el rey de los gobernantes. Solo soy un duque. Pero déjame decirte, John, el problema moral es mucho más importante que, quiero decir, renunciar. Por pro quo, quiero decir devolver huelgas. Sin embargo, cuando hace varios años pusimos en la agenda la posibilidad del uso de armas nucleares en una guerra en Europa, algunos líderes estadounidenses, y los conoces personalmente, vinieron aquí o hicieron que nuestros asesores principales estuvieran en otro lugar. Y dijo que si Rusia alguna vez usa armas nucleares, responderían con una masiva de ataque convencional, que elimine las fuerzas armadas rusas, al menos en Ucrania, o de lo contrario.
Entonces vinimos con un contraargumento y dijimos que entonces usaríamos armas nucleares. Y después de eso, la administración Biden comenzó a retirarse de esta guerra. Espero que eso continúe. El señor Trump no es un pacificador. Él simplemente atiende a los intereses básicos estadounidenses. Así que espero que los estadounidenses hayan recuperado el sentido, pero desafortunadamente, nuestros vecinos europeos no han vuelto en sí. Y por supuesto, John, un americano, no tiene esta profundidad de historia, pero hemos estado. Atacado por Europa muchas veces. La invasión de Napoleón fue una de las peores. Quiero decir, incluso los mongoles no quemaron iglesias mientras que los franceses sí. Recordamos bien lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Eso fue un holocausto. Nunca antes dijimos que hemos tenido un holocausto de personas soviéticas. Estábamos hablando sobre el holocausto de los judíos, pero muchas más personas de la Unión Soviética, además de judíos, fueron asesinadas de todo tipo. De masacres por los alemanes. Y nunca debemos olvidar eso, y espero que los alemanes entenderá eso. Sin embargo, creo que si Rusia se mantiene firme y aumenta su actividad, actividad y energía en términos de disuasión militar y nuclear, ayudaremos al mundo. Ayudaremos a Europa a recuperar la cordura. Pero además de lo que he dicho, dije para reiterar uno de los problemas que tengo. Presentado en nuestra conversación anterior. Ha sido la fuente de todos los males en la historia humana, la mayoría de los males de la historia humana. Guerras mundiales, holocaustos, racismo, colonialismo, etc. Así que la mejor manera para nosotros, quiero decir, gente del mundo y líderes del mundo, es empujar a Europa de las posiciones de liderazgo. O cualquier posición en la historia, por supuesto, con la esperanza de que sea sin eliminación física. Y estoy orando por eso. Pero Europa ha sido la fuente de todos los desastres. La mayoría de los desastres en la historia humana. Así que no se trata solo de mítines, se trata de la moral. Pero no corres el peligro, Sergei, cuando hablas de Europa de una manera tan increíblemente. Términos negativos y hablas sobre estrategias eliminacionistas de crear una situación donde él. Los países europeos, especialmente Alemania, tienen un incentivo muy poderoso para obtener armas nucleares. De los suyos y ver a los rusos en los peores términos posibles. Quiero decir, no es tu retórica. Alimentar los miedos alemanes de Rusia, quiero decir, puedo ver por qué desde un punto de vista ruso. Tienes tanta hostilidad hacia Alemania. En realidad soy una de las pocas personas en Occidente quien realmente entiende lo que sucedió durante las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entiendo lo que estás diciendo sobre toda la matanza que tuvo lugar en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. He hecho mucha investigación sobre la máquina de matar alemana en la Segunda Guerra Mundial.
Así que estoy completamente consciente de lo que estás diciendo. Y no quiero minimizar la historia alemana entre 1941 y 1945 en términos de lo que sucedió dentro de la Unión Soviética. Así que estoy en la misma página que tú en ese aspecto. Pero no hay un verdadero peligro en actuar como si nada hubiera cambiado en absoluto. Y ya sabes, el Tercer Reich todavía está en control en Alemania. Y si intentan proveer su propia seguridad, ¿deberíamos eliminarlos? ¿No va a empeorar una mala situación? Quiero decir, de nuevo entiendo la razón por la que Rusia quiere restablecer la disuasión. Tiene sentido, como dije antes. Pero creo que debes tener mucho cuidado sobre cómo haces eso y cómo piensas en tratar con países en Europa. Quieres restablecer la disuasión, pero en el proceso no quieres causar un mundo. Guerra, y no quieres meterte en el negocio de hablar sobre o realmente eliminar países de la faz de la Tierra. Bueno, Yene, primero que nada, estoy pensando no solo en Europa. Y pensando en la situación que ya estamos enfrentando y que estaremos enfrentando. En las próximas décadas, cuando todo se esté colapsando, cuando todos los límites morales estén colapsando. Donde todos los hábitos de distancia son eliminados. Por eso estoy pensando en la necesidad de restaurar al menos la disuasión nuclear. Y insisto en que los alemanes o de lo contrario deberían ser restaurados al miedo mortal de ser eliminados. Porque han sido la fuente de la mayoría de las peores cosas en la historia humana. De nuevo, me gusta Alemania. Tengo muchos amigos alemanes. Conozco la cultura alemana. Y no quiero decir que Alemania sea eliminada. Pero Alemania, volviendo a ser una potencia revanchista, es una Alemania. Muchos, y algunos otros países europeos están volviéndose reminiscentes. En la Segunda Guerra Mundial luchamos con la mayor parte de Europa, excepto por Gran Bretaña, que fue ayudada. Por los Estados Unidos, la antigua Yugoslavia y Grecia. Grecia, todos recordamos eso. No quiero que Europa regrese a este lugar vicioso. Historia humana. Aunque soy culturalmente europeo, y Beethoven, Balzac, Goethe son mis escritores. Junto con Tolstói, Dostoyevsky o Pushkin. Sin embargo, no se trata de un simple equilibrio de poder. Es una cuestión de hacia dónde se dirige la humanidad. Ya hemos cruzado varios umbrales. Y también vemos que la civilización moderna está socavando el sentido de lo humano en lo humano. Y tenemos que pensar cómo deberíamos trabajar juntos para salvar al humano que llevamos dentro. A sí mismos. Por eso estoy pensando en construir una coalición hacia un nuevo humanismo, porque, por ejemplo, Europa, donde nació el humanismo, dejó atrás Europa, no solo Europa, por supuesto. Ha eliminado a Dios en sus almas. No quiero levantar toda religión, pero el hecho de en Europa, y Europa está liderando en la deshumanización de los humanos. Es muy importante.
Todos recordamos lo feos que eran durante las guerras napoleónicas, durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca deberíamos darles esa oportunidad de nuevo. Sin embargo, hay diferentes Europas, y creo que en el futuro, digamos dentro de 20 años. Desafortunadamente no creo que podamos discutir eso en línea, pero Glenn lo hará. Estar discutiéndolo con otros. Parte de Europa llegará al censo, pero la Europa calvinista, no la Europa occidental, debería ser muy. Es la fuente de la mayoría de los males. Noruega, por supuesto, no es parte de este grupo de naciones porque no jugaron ningún partido significativo. Roles en cualquiera de las grandes invasiones después de los tiempos del rey. Sin embargo, todos recordamos lo que ha sido Europa. Y creo que en, digamos, 20 años, si sobrevivimos a este periodo de hostilidad y agitación, el sur de Europa, Europa Central, se unirá a la comunidad de naciones euroasiáticas, un MUI. Comunidad vaga que será liderada por Rusia, China, India, Irán, Turquía junto con el Estados Unidos, pero sin Europa, y especialmente sin Europa del noroeste. Eso es lo mejor. Oportunidad para la humanidad. Sin embargo, tienes que vivir a través de este periodo, y por eso tú. Otras recetas tienen sus valores. Solo tengo un par de puntos que quiero hacer. Primero que nada, creo que todas las grandes potencias, no solo las grandes potencias europeas, todas las grandes potencias se comportan de maneras increíblemente despiadadas. De vez en cuando. Esto incluye a los Estados Unidos. Ciertamente incluye a los japoneses, y fuiste crítico con los japoneses antes. Y los japoneses, como bien sabes, no son europeos, y eso incluye a Rusia, ¿verdad? Rusia ha hecho cosas despiadadas en el pasado, así como los Estados Unidos, así como Japón. Y por supuesto, así como esas grandes potencias europeas. Básicamente está integrado en lo que las grandes potencias hacen para sobrevivir en el sistema internacional. Sistema. Así que creo que corres el peligro de centrar toda tu atención en los europeos y describir ellos como las únicas grandes potencias despiadadas en la historia registrada, cuando de hecho prácticamente todas las grandes potencias han actuado de maneras despiadadas a lo largo del tiempo. Eso es importante, genial. Quiero decir, no podría estar en desacuerdo. No estoy de acuerdo desde mi punto de vista, pero tengo una opinión algo diferente sobre la historia. Rusia ha tenido una historia algo diferente de la mayoría de las potencias mundiales que conquistamos. Conquistamos, pero nos integramos. Nunca eliminamos, a diferencia de la mayoría de las potencias aliadas europeas. Pero por supuesto también éramos una gran potencia, luchamos guerras, pero ahora estoy pensando en el futuro. Y en términos de nuestro futuro común, tenemos que entender que las peores amenazas en nuestro. La historia ha venido de Europa. Debemos contenerlos, debemos disuadirlos. Por cierto, deberíamos disuadir, por supuesto, a los Estados Unidos, por supuesto. Porque los Estados Unidos ahora están actuando no muy elegantemente, para decirlo. Como una gran potencia despiadada. Sí, absolutamente. Pero tenemos que pensar en cómo construir un futuro mejor para la humanidad.
Y anteriormente, durante muchos años, porque somos personas de la cultura europea, creemos que el mejor futuro de la humanidad es el camino europeo. No, ya no. Y eso es todo. Sin embargo, países como España e Italia, los países más centrales de Europa, volverán a unirse a la normalidad. De la civilización humana, que algunos de los europeos han dejado, desafortunadamente. Por supuesto, algunos estadounidenses también se han ido. También tenemos a tales personas en nuestra sociedad. Pero tenemos que hacerlo. Es un mundo muy complejo. No se trata solo de la competencia entre grandes potencias. Es una competencia de civilizaciones y es una competencia por la humanidad. Y creo que una de las principales tareas para personas como nosotros, a pesar del hecho que todos nosotros, por supuesto, apoyamos la escuela de John McCain, también se trata de salvar el humanismo. Y salvando a la humanidad de algunos de los rasgos modernos de la civilización, la mayoría de los cuales han estado emanando de Europa, parcialmente de los Estados Unidos, pero también de otros países. Nosotros, por cierto. Los rusos han sufrido mucho en los siglos anteriores, quiero decir Pedro el Grande. Debido a la relativa retraso de nuestro país, abrió una ventana a Europa. Grupo. Quería cerrar esa ventana después de obtener tecnologías europeas, cultura europea. Debería haber sido cerrado para el final del siglo XIX. Nuestro gran zar, que es muy popular ahora, Alejandro III, quería cerrarlo, pero murió por todo tipo de razones. Y es por eso que fuimos infectados por el comunismo sin Dios, uno de los peores rasgos de civilización europea. Y por eso deberíamos mantener a Europa alejada, pero respetar nuestro patrimonio europeo. Quiero volver a tu opinión sobre los alemanes, que se refleja en tu opinión sobre los europeos en general. Pero quiero centrarme en tu opinión sobre los alemanes, en buena parte porque creo que alemán-ruso. Las relaciones van a ser muy importantes en los años venideros. Y creo que lo que estás diciendo sobre Alemania es muy importante. Pero déjame hablar sobre ese tema contándote cómo creo que la mayoría de las personas en Occidente hoy piensa en Rusia. Como saben, Sergei y Glenn, argumenté que la causa principal de la guerra de Ucrania fue la expansión de la OTAN, junto con la expansión de la UE y las revoluciones de colores, ¿verdad? Como sabes, la mayoría de las personas en Occidente creen que Rusia es responsable. Y cuando les preguntas por qué, su argumento básico en muchos casos, esto es especialmente cierto en Europa del Este, es que está en la sangre. Los rusos son naturalmente agresivos, está en sus genes. Llamamos a esto en el mundo de las ciencias sociales aquí en los Estados Unidos un argumento esencialista, ¿verdad? Los rusos son simplemente agresores naturales. Y deberías entender que lo que realmente estás diciendo sobre los alemanes es notablemente similar a lo que muchos en Occidente están diciendo sobre los rusos. En otras palabras, básicamente estás diciendo que los alemanes son agresores naturales. Está en la leche de sus madres, así como muchas personas en Occidente piensan que la agresión rusa que ven está en la leche materna. Y creo que el argumento de que los rusos son agresores por naturaleza, que está programado,
brusku civilizacji eta bezmyslica. Y no puede explicar la guerra de Ucrania. Y creo que lo mismo es cierto con respecto al argumento que estás haciendo sobre Alemania. Tienes absolutamente razón en tu descripción de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial como un país que tenía una mentalidad eliminacionista. No tengo duda de que tú y yo estaríamos completamente de acuerdo en lo que sucedió en esa guerra, pero los alemanes no siempre fueron así antes y no son así hoy. No estás hablando de la Alemania de 1933 a 1945 hoy. La Alemania de Bismarck, como bien sabes, no era la Alemania de Hitler. Alemania, y solo diría, con todo el debido respeto, creo que corre un verdadero peligro, representando a los alemanes en la luz más negativa como una especie de agresores congénitos. Y creo que si ese argumento se afianza en Rusia, va a complicar el asunto. De intentar restablecer la disuasión en su retórica y asegurarse de que no terminemos en un conflicto importante entre Alemania y Rusia en el futuro. Ese es un argumento válido, y debo decir que no soy anti-alemán. Y los alemanes han contribuido mucho. Kruskoj kulture, kruskoj identičnosti. Algunos de nuestros grandes líderes eran alemanes. Catalina la Grande era absolutamente alemana, pero ella era la encarnación de la zarina rusa. Así que no es anti-alemán. Ese es anti-alemán que nació después de Bismarck. Bismarck no quería convertir a Alemania en lo que se convirtió. Pero luego Alemania se convirtió en lo que se convirtió. Vino y sé que ya al principio del siglo anterior el general alemán. El personal estaba planeando crear el Reich europeo incluso antes de Hitler. No se les permitió. Pero entonces Hitler intentó. Pero de nuevo Alemania es un pequeño peón en este juego. También estamos pagando. Mucha atención a ellos. Podrían ser y deberían ser apartados. La pregunta ahora es ¿dónde India? Va a donde va China, donde va Persia, donde va Turquía, donde va Estados Unidos, donde va Rusia. Y todavía estamos, porque somos personas de cultura europea, estamos prestando demasiada atención a ellos. Mi receta es apartarlos y no permitirles ser lo que solían ser en el 20. Siglo. Tanto más que a pesar de las enormes tragedias que se infligieron a sí mismos y sobre la humanidad. El cisma romano está regresando, es increíble. Es horrible, es impensable, pero está ahí. Pero Alemania es un pequeño peón en el juego general. Mantengamos nuestra atención en India, sobre Persia, sobre los países del Medio Oriente, sobre Indonesia, que será mucho más importante que Alemania en 20 años. Pero con todo el debido respeto, Sergei, si miras la geografía, Alemania es una amenaza potencial mucho mayor para Rusia que India o Persia. Y creo que no es una coincidencia que hayamos centrado mucha atención en Alemania. Porque si hipotetizas una situación en la que los Estados Unidos reducen drásticamente su huella militar en Europa y los alemanes tienen que proveer su propia seguridad, las consecuencias o las posibles consecuencias para Rusia son enormes, como indicas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lidias con ello? Y solo te estoy diciendo que, sabes, hay muchas personas en Alemania. Hablas de revanchismo. Hay muchas personas en Alemania que tienen lo que yo llamo la visión esencialista de Rusia.
Ellos piensan que los rusos son agresores naturales. Y corres el peligro, de nuevo, con todo el debido respeto, de ver a los alemanes como agresores naturales. Y cuando ambos lados piensan de esa manera, te vas a meter en un terrible. Mucha dificultad en toda probabilidad. Bueno, gracias a Dios que tenemos armas nucleares. Sucede. Por eso, primero que nada quiero decir, los rusos han estado expandiéndose por todo tipo. De razones porque hemos estado en el avión y hemos sido atacados por todos lados. Nosotros. Conocer esta historia. Con el fin de proporcionar seguridad, nos expandimos. Esa es una historia antigua. Por cierto, tomamos muchas más tierras de las que habríamos necesitado para un país viable. Pero ahora tenemos Siberia, que es la fuente del futuro, la riqueza, la estabilidad y el desarrollo. De nuestro país y Eurasia. Así que les digo a mis compatriotas, no presten atención a Europa. Quiero decir que me concentre en desarrollar Siberia y desarrollar lazos viables con China, con India, con los Estados Unidos, con Irán, con Turquía, con el mundo árabe e Indonesia. Y dejemos atrás nuestra desagradable historia, nuestra agradable historia europea. Sin embargo, por supuesto, una y otra vez estoy diciendo que Europa, aunque había estado robando él. Todo el mundo durante 500 años desde el siglo XVI también ha contribuido mucho a nuestra cultura. Pero Europa debería ser apartada de la escena mundial. Y también deberíamos concentrarnos como estrategas en desarrollar una nueva estructura para todo el mundo. A pesar de que debido a nuestra historia intelectual. Y quiero decir que somos más o menos de la misma escuela, tratamos de concentrarnos en Europa. Soy, por cierto, el fundador del Instituto de Europa en Rusia, me refiero a la soviética. Unión. Pero cuando me metí en ese Koguma entendí que es un callejón sin salida para Rusia. Rusia. Hemos obtenido muchas cosas positivas de Europa, pero Europa ahora es el proveedor de problemas. Sin embargo, tienen grandes personas, tienen grandes naciones, tienen gran cultura y parte de Europa se recuperará de su enfermedad actual. Así que creo que simplemente deberíamos apartarlos, especialmente el noroeste de Europa, y construir una sociedad para el futuro mundo, donde países como he dicho, India, Indonesia, Persia, China, Rusia y los Estados Unidos deberían desempeñar un papel de liderazgo. No niego ni por un segundo que es en el interés de Rusia tener buenas relaciones y mejorar sus relaciones con países como India, China y así sucesivamente. Pero no puedes, en mi opinión, dejar de lado a Europa. Está justo al lado geográficamente de Rusia. Y además, la guerra en Ucrania no va a tener un final pacífico, va a terminar. Y creo que los rusos ganarán lo que yo digo que es una victoria fea, pero Europa del Este va a ser un lugar inestable durante mucho tiempo por venir. Creo que tú y yo estamos de acuerdo en eso, absolutamente. Sí, está bien. Pero si Europa del Este es un lugar inestable, los rusos no pueden ignorarlo. De hecho, tienen que centrarse de manera láser en Europa del Este por miedo a que estalle otra guerra. Así que simplemente no puedes dejarlo de lado. Bueno, John, estoy completamente de acuerdo contigo, desde mi punto de vista. Pero como he dicho,
Uno de los peores errores de la reciente élite rusa ha sido la eurofilia. Y sobreconcentración de Europa. Deberíamos mirar en diferentes direcciones. Nuestro futuro está en Asia. Rusia. Somos, por cierto, no un país europeo. Nosotros, por supuesto, tenemos un muy significativo elemento de la cultura europea. Pero Rusia, geoestratégicamente e incluso culturalmente, es euroasiática. Tenemos de nuestras fuentes externas de espiritualidad provino de Palestina, Israel, del mundo musulmán. Del budismo, y nuestra cultura política provino del gran imperio mongol. Entonces, por supuesto, obtuvimos una poderosa difusión de la cultura europea, que fue útil para 100 años, 150 años, pero que trajo el peor siglo en nuestro historia, que fue el siglo XX. Así que quiero decir, por supuesto, entiendo que tenemos que lidiar con eso, pero soy ruso. Y estoy hablando con mis compañeros pensadores y estrategas rusos y les estoy diciendo, quiero decir, tratar con Europa será inestable, será feo, tendrá todo tipo de guerra. Especialmente cuando comienza a degradarse como ha comenzado. Pero concéntrate en el sur, en el este y en el norte. En los Estados Unidos, por supuesto, debería ser nuestro socio. Incluso cuando superas todas las dificultades. Incluso cuando superamos todo tipo de dificultades. Pero Europa debería finalmente ser apartada, con suerte, sin usar armas definitivas. Desde el núcleo de la historia humana, donde ha estado, como he dicho, la fuente de la mayor parte del mal. Solo añadiría que creo que si todos sobrevivimos a la guerra de Ucrania, predeciría que la posición geopolítica de Rusia sería que sus armas apuntarían hacia el oeste. En términos de intentar disuadir a los europeos mientras toda su conectividad económica se dirigiría hacia el este. Así que, aunque la geografía es permanente, creo que eso lo moldearía. Para mí, sin embargo, como europeo, tenía grandes esperanzas en una Europa mayor que se basa en Gorbachev. Idea de un hogar europeo común. Sé que se ha ido, es una tragedia, porque creo que una Europa dividida haría que este continente fuera menos seguro, estaría destinado al declive económico y político. Irrelevancia, pero creo que se ha ido, creo que las cosas han ido demasiado lejos. Y bueno, para ser honesto en este punto me conformaría con cualquier futuro que no implique una guerra nuclear, creo que sería una victoria, lo que implica poner el listón muy bajo, pero eso aún sería un logro que estamos. Se nos está acabando el tiempo, así que tenemos que empezar a concluir. ¿Algún pensamiento final? Bueno, yo no tengo ningún pensamiento final, creo que he expresado prácticamente todos mis puntos, señala. Solo estoy mirando mi lista de notas aquí, solo espero que nunca tengamos que bajar. La carretera donde el plan de Sergei de incluso atacar con armas convencionales en Europa es necesario. Y ciertamente en lo que respecta a las armas nucleares. Espero que la gente en Occidente despierte al hecho de que es muy peligroso provocar a los rusos. Y cambiamos nuestro comportamiento para que evitemos la catástrofe. Estoy de acuerdo contigo, pero estoy ayudando a albergar refugiados de las áreas que han sido atacadas, con armas americanas y europeas en Rusia. Y eso es una y otra vez. Por eso tengo una opinión un poco diferente a la tuya, porque pasas la mayor parte de tu vida en una parte diferente del mundo.
Así que mi receta para el futuro de Rusia es ir al este y al sur, desarrollar Siberia, que es la fuente de nuestra futura riqueza y ya es la fuente de nuestra riqueza y nuestra moral. Poder moral y político. Y mientras, por supuesto, gestionar conflictos en Europa es inevitable. Y tendremos que gestionarlos con los estadounidenses y con otros, porque volverán. Su entrenamiento a sus formas habituales. Quiero decir, los alemanes no son alemanes, pero mi receta para... Mi país va al sur, este y norte, y estoy muy feliz de que estamos yendo en esa dirección. Sin embargo, por supuesto, todavía tenemos este gran patrimonio europeo, que en este momento se está volviendo negativo. Tenemos que separarnos de ello lo más rápido posible, pero tomará tiempo, tomará esfuerzo. Intelectual, político, cultural y estratégico. Bueno, gracias a ambos por tomarse el tiempo. Y esperemos que todas nuestras predicciones resulten equivocadas. Así que gracias a ambos. Gracias, Glenn. Fue una gran conversación. Y gracias, John, porque es muy raro en estos días donde las personas y las naciones están entrenando acusaciones o estupideces. Las personas están teniendo una conversación profunda. Así que muchas gracias por organizarlo y gracias, John, por unirte a nosotros. Sí, gracias, Sergey. Disfruté la conversación, aunque fue muy deprimente. Pero eso parece ser el orden del día en esta era. Todo es tan deprimente. Soy optimista. Ganaremos. Gracias. Sí. Y evitar un holocausto nuclear global, que es, por cierto, una de las principales razones por las que estoy tan involucrados en este juego. Pero tenemos que añadir a nuestro debate el problema. Para la integración de los baños de sol de la civilización humana que está sucediendo. Pero eso no es para mítines duros como los que somos o tú eres. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Nadie quiere esto excepto esos élites enfermos y depravados que se esconden en sus búnkeres. Nosotros queremos la paz mundial. Los invitados más estimados que podríamos haber pedido. Estamos muy privilegiados. Gracias a todos. Esta es una conversación escalofriante. Ojalá tuviéramos una prensa libre en Occidente para promover este tipo de charlas abiertas. Por eso el podcast del profesor Diesen es el mejor de todos. Invitados que son expertos mundiales, deja que sus invitados hablen y luego hace las preguntas más centrales y críticas. Tremendo. ¡Wow! Una reunión de titanes. Me alegra mucho que lo estés haciendo por YouTube, porque si fuera en persona, no habría podido conseguir una entrada. ¡Qué programa tan pesado! Gracias, profesor Diesen, por organizarlo. El mundo te recordará a ti y a tu trabajo, profesor Diesen. Gracias. Gracias por su atención. Esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.